AGN, Prensa Sindical. Podcast. Pensamiento nacional y movimiento de los trabajadores. Carlos Fuster, el histórico dirigente sindical, expresó su mirada sobre el rol de los trabajadores para la salida de la Argentina. A continuación, en el marco de lo que es este especial sobre pensamiento nacional y movimiento de trabajadores, que es tal vez donde haya que confluir también en términos de unidad entre los movimientos populares y el movimiento obrero organizado, vamos a escuchar el testimonio de Carlos Fuster. Carlos Fuster es un dirigente o ex dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado y también un referente del sindicalismo en América Latina. Escuchamos entonces a Carlos Fuster. Carlos, estamos en una situación muy compleja donde algunos pensadores hablan de una crisis civilizatoria. ¿Cuál es su pensamiento al respecto y cómo está observando esta situación por la cual está atravesando la Argentina y el mundo también, que parece ser es una crisis distinta a las crisis a las cuales estamos acostumbrados? Sí, así es, y yo creo que es una crisis global. El neoliberalismo le ha hecho mucho mal a la economía y al mundo en general. La idea de que el mercado de por sí arreglaba todas las dificultades y que había que liberar todas las reglas económicas, bueno, nos llevaron a una suerte de desastre porque se produjo un desequilibrio enorme. Y ahora remontar esta situación no es fácil, pero la primera advertencia es que nosotros tenemos que revalorizar el trabajo humano, que es lo que el mercado lo toma simplemente como un costo y del cual no tiene mucho en cuenta. Sin embargo, el trabajo humano, la posibilidad de que cada hombre por su dignidad tenga un trabajo, si no solucionamos eso, la propia democracia es un fracaso, porque no podemos aceptar sistemas democráticos que sean generadores continuos de la pobreza y la marginalidad, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país. Y yo creo que en esto las fuerzas progresistas, los movimientos de trabajadores tienen que impulsar un cambio de relación de fuerza para en alguna medida equilibrar el poder de ese capital, que en su mayoría hoy es el capital financiero a nivel mundial, ni siquiera es el capital productivo, que hay que crear una suerte de fuerza que equilibre esa voracidad y la rentabilidad como único objetivo del desarrollo de los países. Creo que esto va a haber que acometerlo en Argentina, en América Latina y en el mundo. Y se están moviendo fuerzas en ese sentido. Y bueno, tenemos un aliado histórico que para nosotros tiene que ser una alegría, que es el Papa Francisco, que denuncia continuamente al capitalismo especulativo. Así que lo que creo es que hay que organizar fuerzas, fundamentalmente los trabajadores, pero también los sectores progresistas, los sectores académicos, para dar una alternativa a este sistema neoliberal. En este marco, cuando se pretende salir de la crisis, históricamente, a nivel global y también a veces a nivel local, eso marca la historia, se ha querido salir con más keynesianismo, es decir, buscar una beta más armónica dentro del liberalismo, pero que no deja de ser liberalismo, por lo menos en mi apreciación. ¿Cree que se va a impulsar otra vez la salida por ese mismo lado y vamos a caer constantemente en la misma trampa? ¿O esta crisis, que es una crisis global, representa una oportunidad para, en definitiva, buscar una salida realmente emancipatoria, trazando alianzas justamente con el movimiento de los trabajadores? Creo que hay las dos alternativas. Creo que a su vez son, yo diría, correspondientes una con la otra. No lo podemos plantear solo desde el punto de vista ideológico, porque es también una relación de fuerza. Creo que hay un primer espacio de lograr una relación más armónica, buscando consenso con los sectores productivos y a su vez apuntando a ir a las causas de fondo, que es lo que yo llamo la dictadura del mercado,
que hace de la ganancia el factor exclusivo y excluyente de toda otra razón económica. Entonces, en esto me parece que hay una simultaneidad. Luchar en el momento y en cada circunstancia por aquello que es posible, pero que significa un progreso, y a la vez, en segundo término, que es lo que plantea un poco el Papa Francisco, revisar las bases y las motivaciones económicas. Entonces, es posible que un primer paso sea un modelo keynesiano, un Estado más presente, un Estado que a su vez tiene que ser un instrumento de creación de trabajo, porque yo creo que las empresas privadas no van a alcanzar a satisfacer la necesidad del trabajo humano. Entonces eso hay que ver que sea un Estado que promueva el trabajo. En Europa, por ejemplo, cuando se había acentuado la desocupación, se hizo el programa que había presentado Jacques Delors, en ese entonces presidente de la Comunidad Europea, el programa de Europa del Libro Verde, que fue un programa de infraestructuras extraordinario, ¿no? Trenes, puertos, autopistas, medios de comunicación. Bueno, son los estados y la Unión Europea que ayudó mucho a que eso disminuya la desocupación. No cambió las bases fundamentales de la economía, pero le dio una imprenta, yo diría keynesiana, con un Estado promotor del trabajo humano. Y en esto no quiero extenderme mucho, pero la economía que nosotros tenemos que apuntar en Argentina y en América Latina y ojalá a nivel mundial es una economía mixta, donde tiene que haber un Estado muy eficiente, un Estado democrático al servicio de objetivos del desarrollo, que sea promotor del trabajo. Va a haber también un sector importante de la economía social, esa economía que crece, que son generalmente los propios trabajadores, con las empresas recuperadas, con las nuevas cooperativas, los que van generando un espacio para esta economía social, y también una parte de la economía privada, lo que conocemos tradicionalmente como el sistema capitalista. Esas tres formas de economía van a tener que subsistir y acotando cada vez más que el capital financiero, que es un capital especulativo y ocioso, tenga menos fuerza dentro del sistema económico. Porque si no, la democracia que nosotros vivimos, que tenemos que estar felices de la vigencia de los derechos humanos, pero es una democracia que termina secuestrada y condicionada por el capital financiero. Entonces, me da la idea que hay una complementariedad entre hacer lo posible en un tiempo determinado, teniendo en cuenta la relación de fuerza, pero no dejar de apuntar a las bases del sistema económico, que es donde está el origen del mal. Carlos, para ir finalizando, ¿qué rol en ese proyecto deberían cumplir, por ejemplo, los movimientos populares, los movimientos sociales, los trabajadores de la economía popular, que son los que en un principio han sido descartados por el sistema y que han sido recuperados en función de su propia actividad, pero también de su alianza estratégica con el movimiento obrero organizado? Somos de los que pensamos que más que hablar de un movimiento obrero, de un movimiento sindical, hay que hablar del movimiento de los trabajadores. Porque hoy, yo diría, hay tantos trabajadores en la economía formal como desocupados. Esos desocupados que se asocian, que es lo que llamamos la economía social, buscan formas de sobrevivir fuera, yo diría, del modelo capitalista. Entonces, ese movimiento de los trabajadores tiene que crecer. Los sindicatos tradicionales tienen que abrirse para reconocer como trabajador aún aquellos que no tienen, porque trabajador es todo aquel que quiere trabajar, que trabaja en blanco y trabaja en negro, y también aquellos que han trabajado, porque el sector pasivo es importante incorporarlo a esta nueva idea de los movimientos trabajadores, que entonces sí agruparía a millones de personas que son trabajadores, aunque no tengan trabajo en un momento determinado, porque lamentablemente en la política y en la economía cuenta mucho la relación de fuerza. Entonces precisamos un movimiento de trabajadores
que incluya los sindicatos, pero que también tenga en cuenta todas las otras realidades, desde los movimientos de la economía social, los movimientos yo diría, de la economía social, los movimientos de las cooperativas, de las empresas autogestionadas, de los movimientos territoriales. Todo eso tiene que tener un objetivo de solidaridad entre ellos y de tener capacidad de hacer propuestas con respaldos muy fuertes. Creo que a eso hay que apuntar, de ir del movimiento obrero, el movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores. Y ahí estaremos mejor situados para equilibrar el poder de capital y mejorar la relación de fuerza. Carlos, ha sido un gustazo que nos dimos poder dialogar con usted. Vamos a seguir en contacto para reflexionar sobre la realidad argentina y también internacional y regional, porque es importante afianzar el pensamiento nacional para tener en claro hacia dónde vamos. Así que le agradecemos esta charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y yo quedo a las órdenes. Mucha suerte. Abrazo grande, gracias. AGN, Prensa Sindical, podcast.